Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos en este que es un programa, un espacio de acompañamiento para entender y para atender las distintas situaciones que se van presentando al interior de nuestra universidad, pero también en la sociedad. Y bueno, les recordamos que cada día nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. Incertidumbre, pérdidas, pero también una oportunidad de generar conocimiento es lo que detona la emergencia por la llegada del huracán Otis. De esto platicamos en nuestra entrevista de hoy. Acompáñanos. Pérdida de vidas humanas, desabasto de agua, fallas en las comunicaciones y en las vías de acceso, afectaciones millonarias en el sector turístico y comercial, así como daños severos en hogares e infraestructura en general, son algunas de las consecuencias de un huracán que ha llegado para quedarse en la memoria de los guerrerenses. Pero bueno, ¿qué esperar de una sacudida como esta? ¿Cuáles son las lecturas que detona desde la ciencia y la investigación? De esto platicamos hoy con el doctor en Ciencias en Oceanografía Física, Jorge Zavala Hidalgo, quien es el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pues estamos hablando obviamente de Otis, el huracán que ha sido calificado como la peor tormenta del Pacífico en los últimos 30 años, un evento explosivo. ¿Cómo explicar esto? Bueno, sí, efectivamente fue un evento extremo en el sentido de que alcanzó la máxima categoría de vientos, que es la categoría 5, fue un huracán que alcanzó la categoría 5. Un segundo aspecto importante es que tocó tierra como huracán categoría 5. Algunos huracanes llegan a alcanzar la categoría 5 cuando están en aguas marinas, y cuando se van acercando a tierra tienden a debilitarse. En el caso de Otis, cuando toca tierra aún tenía la categoría 5, que es la máxima categoría, entonces esto también lo hace único en el sentido de que no había habido un huracán en el Pacífico nororiental mexicano que tocara como huracán categoría 5. Y la otra característica es que tuvo una intensificación, es decir, que pasó de una tormenta tropical hasta la categoría 5 en muy poco tiempo, es decir, en realmente 12 horas tuvo una intensificación rápida, así se le llama, y que también no es muy común, se requiere que ocurran varias circunstancias para que esto pueda ocurrir, y también esto fue una característica de Otis, ¿no? Marca un parteaguas en la forma en la que se estarán presentando los huracanes, que sabemos es una constante, vamos. Bueno, en términos de cambio climático, se considera que huracanes como Otis van a ocurrir con mayor frecuencia. Hay que recordar que siempre han ocurrido huracanes de categoría 5. Claro. Lo que hace diferente el cambio climático es que ahora pueden ocurrir con mayor frecuencia de lo que ocurrían antes, y también que en promedio los ciclones tropicales van a tener asociada una mayor precipitación, ¿no? Entonces, esto es un cambio. El otro aspecto que me parece que va a provocar un gran cambio tanto a nivel nacional como a nivel internacional fue que el error en los pronósticos, que siempre existe un error, no existe un pronóstico perfecto, es decir, normalmente se realizan pronósticos sobre distintos aspectos de los ciclones tropicales, pero principalmente sobre dónde se va a ubicar en el futuro, a 12 horas, 24 horas, 48 horas, etcétera, y qué intensidad de vientos tiene asociado. Ya toca a los sistemas nacionales, sistemas meteorológicos nacionales, identificar otros aspectos regionales con mayor precisión. En el caso de Otis, pues el pronóstico de intensidad de vientos a 24 horas fue muy lejano de lo que se observó. No se pronosticó que se iba a intensificar a categoría 5, sino que se consideraba que se mantendría como una tormenta tropical o a lo mucho alcanzaría la categoría 1. El que haya alcanzado la categoría 5 lo hace muy distinto. Entonces esto hace muy difícil la prevención. Normalmente en un huracán de categoría mayor, como este,
pues se evacúan las zonas o se trasladan a refugios y zonas seguras. Pero se tiene que realizar una gran cantidad de movilización. Y generalmente se considera que para este tipo de acciones se cuenta con 2 o al menos un día de tiempo. En este caso no se contó con ese tiempo porque el pronóstico no visualizaba que se iba a intensificar. Entonces esto también nos obliga a revisar los protocolos de atención a este tipo de emergencias y desarrollar también, hay nuevas tecnologías que permiten desarrollar otros aspectos que no tenemos implementados en los sistemas de protección civil en el caso de México. Claro, es decir, tener un mejor conocimiento y una mayor posibilidad de atender emergencias como estas con la prevención. Hay algo de lo que quisiera hablar un poquito más, doctor, y es sobre esos factores que determinan, que detonan que un huracán se convierta, sea tormenta, sea huracán de una u otra categoría. Ha mencionado, por ejemplo, el cambio climático, los vientos, la cantidad de lluvia, la temperatura en los océanos. ¿Cuáles son estos factores que deben considerarse o que detonan, una emergencia de este tamaño? Bueno, para que un huracán pueda tener una intensificación rápida, se requieren que se conjunten una serie de aspectos, es decir, casi todos los eventos extremos o las grandes catástrofes ocurren cuando coinciden en el tiempo o en el espacio también varios aspectos. En el caso de un ciclón tropical se requiere que la temperatura de la superficie del mar sea relativamente alta, ¿no? Eso es una condición necesaria. También que el espesor de la capa cálida, que es decir, la temperatura de la superficie del mar puede ser alta y luego unos cuantos metros por debajo bajar. Y en este caso se requiere que esa profundidad de la capa caliente sea relativamente alta, digamos. En promedio puede uno observar en el Pacífico capa caliente de 30 metros, o que se llama capa mezclada, 30, 40, 50 metros, pero en ocasiones puede llegar a más de 100 metros. Y entonces cuando el ciclón pasa por encima de esas aguas, a pesar de que extrae una gran cantidad de calor por la vía de la evaporación, la mezcla, la generación de oleaje, sigue habiendo temperaturas altas en la superficie y continúa proveyendo energía al ciclón tropical. Otro aspecto es que no haya masas de aire en los niveles bajos y en los niveles medios de la atmósfera con bajos niveles de humedad, porque esto debilita el ciclón tropical, sino que haya bastante humedad en la atmósfera para que se mantenga, no se debilite. Otro aspecto es que la diferencia de los vientos en niveles bajos y altos de la atmósfera, de la troposfera, digamos, la parte activa meteorológicamente hablando de la atmósfera, pensemos que los ciclones pues, pueden tener una altura de unos 10, 12 kilómetros de altura, o sea, es un sistema que tiene 3 dimensiones y pues, de repente pensamos solo en la superficie, pero en realidad es una gran estructura con una gran cantidad de energía. Y los vientos en los niveles bajos del sistema y los niveles altos no deben ser muy distintos, porque si están soplando en distinta dirección, pues lo van a deformar, lo van a inclinar y eso no favorece su desarrollo, su mantenimiento o su intensificación. Entonces también ocasionaría menos daños, porque ya no tiene la misma fuerza. No alcanzaría a intensificarse. Okay. No se intensificaría, o sea. Y también en los niveles bajos, los vientos, además de girar ciclónicamente, convergen, digamos, van girando, pero como en espiral hacia el centro, y en los niveles altos divergen, o sea, van girando en sentido contrario, pero alejándose del centro. Y entonces, cuando las condiciones abajo o arriba no son favorables para estos movimientos, tampoco se alcanza a intensificar. Entonces, todo esto tuvo que haber ocurrido. Sin embargo, sabíamos que la temperatura del océano era alta y más o menos tenía una información de cómo se encontraba la atmósfera y aún así no se pronosticó que se iba a intensificar tan rápido. Entonces, también hay algunos aspectos del desarrollo interno de la tormenta que
quizá no se comprenden del todo bien, que permiten o que permitieron que se intensificara tan rápidamente. Entonces es un sistema complejo, con una gran cantidad de energía, muy grande, de 3 dimensiones, y para que se intensifique tienen que ocurrir varias cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de algo complicado en el sentido de los huracanes son una estructura compleja, como nos la acaba de explicar, y vamos, eso no se puede modificar. Sin embargo, lo que sí se puede hacer en términos de protección civil es un estudio, un monitoreo, una revisión, digamos, periódica. ¿Cómo se estudia o cómo se podría hacer predicciones? ¿Cuáles son los modelos que se utilizan para poder prever un poco lo que va a suceder con un fenómeno de este tipo, doctor? Bueno, la realidad es que en las últimas décadas las predicciones de cómo van a evolucionar los ciclones tropicales han mejorado mucho, y esto se evalúa cuantitativamente. Digamos, viene la temporada, vamos a pensar la del año pasado, de ciclones tropicales en el Pacífico nororiental, que esa es la cuenca que de la cual estamos hablando ahorita, y ocurren, digamos, un cierto número de ciclones, 15 vamos a suponer. Durante la vida de cada uno de estos ciclones se fueron pronosticando qué intensidad tendrían cada 6 horas, a 6, 12, 18, etcétera, típicamente hasta 120 horas, mínimo 72, pero hasta 120 horas, 5 días. Y después se evalúa cada uno de esos pronósticos y se saca la estadística de qué tamaño es el error. Y se busca a través del desarrollo del conocimiento científico, de las estrategias de monitoreo, del desarrollo de modelos numéricos más complejos o de más modelos, etcétera, que esos errores vayan disminuyendo. Y han venido disminuyendo y está totalmente documentado. El caso de Otis se salió del patrón y hay que entender qué fue lo que falló. Desde luego, algunos aspectos uno puede pensar que faltó información. ¿Por qué? Porque para saber cómo se va a desarrollar un ciclón o un sistema meteorológico en general, lo más importante es conocer cuál es el estado actual de la atmósfera. O sea, es como yo les digo así a mis alumnos, por ejemplo, un deportista viene un batazo en el béisbol y entonces el que la va a fildear lo que hace es ver la pelota, dónde va, a qué velocidad, y en su cerebro imagina la trayectoria que va a seguir, calcula dónde va a estar y corre hacia ese lugar para coincidir con la pelota cuando él va a estar ahí y atraparla. Entonces eso lo hace uno, lo hace un portero, lo hace un tenista, lo hace casi cualquier deportista de pelota, en el cual la trayectoria y el tiempo son muy importantes. En el caso de la atmósfera o del océano, lo que necesitamos es saber cómo está la atmósfera ahorita, cómo se está moviendo, y esa es una condición muy importante, no es la única, pero necesaria para saber cómo se va a seguir moviendo. Entonces yo veo, se está moviendo así, pues hay una inercia, hay unas leyes de la física que gobiernan el movimiento, pues más o menos va a seguirse moviendo en determinada trayectoria a distinta velocidad, y otros procesos físicos hacen que se intensifiquen o se desarrollen los sistemas o se debiliten, ¿no? Entonces, las observaciones son muy importantes. En el caso del Pacífico mexicano, a diferencia, por ejemplo, del Golfo de México, no tenemos mucha información al oeste de las costas nacionales. Ya no hay islas, entonces no hay boyas, casi no hay boyas, hay algunas un poquito hacia el sur. Entonces esto es muy importante, tener observaciones de las condiciones oceánicas y de las condiciones atmosféricas, lo cual en la actualidad se lleva a cabo a través de información satelital, y en el caso de los huracanes o ciclones tropicales, que es solo el nombre lo que cambia, también el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es la institución responsable de la región cuarta de la Organización Meteorológica Mundial para esta región, que la región cuarta incluye Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos, Canadá, para realizar los pronósticos y las capacitaciones, etcétera, y que tienen estos aviones que se llama cazahuracanes. Estos aviones van hacia los ciclones
y los monitorean. Toman una serie de mediciones, lanzan una serie de sondas que van obteniendo información del ciclón tropical y eso ayuda mucho a conocer su pronóstico, a conocerlos y a hacer su pronóstico. Claro. En este sentido, doctor, Otis se vuelve pues un objeto importante de investigación en la región, en la zona, pero a nivel internacional, por considerar además que tiene que ver con factores climáticos como es el calentamiento global, que todo afecta. Para terminar la entrevista, porque no tenemos ya más tiempo, ¿cuáles son los principales retos en materia de investigación, de monitoreo y de lograr que ese conocimiento que se va generando pueda permear en la prevención de desastres y en el menor impacto a la población? Bueno, como bien señalas, lo más importante, el primer paso es estudiar con mucho cuidado este evento. Como muchos eventos extremos se estudian y ayudan a tener avances rápidos en el conocimiento. Se avanza más cuando se tiene un evento extremo. Entonces, y luego ahí hay retos en monitoreo. ¿Qué monitoreo faltó? Y entonces, ¿dónde sería óptimo tener más información? Porque pues, no hay dinero que alcance para llenar de instrumentos, son carísimos. Pero, ¿dónde son los sitios y las variables que más nos pueden ayudar? En términos de observación, en términos de modelos numéricos, quizá entender más qué sucedió con la estructura interna de este sistema, de su propia física, quizás se podría aprender algo en ese sentido. En términos de protección civil, cómo alertar suponiendo que los pronósticos vuelvan a tener una incertidumbre tan grande como la tuvieron en este caso, es decir, en lugar de tener 48 horas antes una buena estimación de que tendríamos un huracán de categoría mayor, la tuvimos muy pocas horas antes de que tocara tierra. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer en ese lapso de tiempo, que es mucho más corto? ¿Y qué infraestructura tendría el país que desarrollar para atenderlo? ¿Y qué planeación urbana se tiene que tener para estar preparados para adaptarnos al cambio climático? No podemos volver a construir igual. Me acuerdo que hace años una persona comentaba que el reglamento del Fonden decía que si un río se llevaba un puente, por ejemplo, se tenía que construir igual, con las mismas características, pero en el sentido de que no fuera de menor calidad. Pero se vuelve a construir con las mismas características, al siguiente evento se lo va a llevar. Entonces, ese es el claro ejemplo de donde se debe aplicar pues el conocimiento. Algo se tiene que aprender de eventos extraordinarios como entonces, en todos los sentidos. La reconstrucción es una oportunidad para repensar y replanear toda la zona afectada de Guerrero, no solo Acapulco, sino otras poblaciones. Exacto, fue un impacto importante. Hoy escuchaba apenas que, han pasado más de 20 días y en opinión de un reportero de Acapulco, asegura que están como apenas el día después, es decir, con complicaciones de agua, de comunicación, y eso es lo que se ve, pero lo que se vive en términos científicos y por supuesto de investigación, es ahí también una gran oportunidad para entender qué es lo que pasó y poder hacer pronósticos de lo que está por venir. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Y hace unos días se entregó el premio José Rovirosa 2023 en las dos categorías. Mamá, de Shun Zero, fue el elegido como mejor documental mexicano, mientras que Mira el silencio, de Santiago Cermeño, fue reconocido como mejor documental estudiantil. Además de los ganadores, las autoridades de la Filmoteca Universitaria entregaron 3 menciones honoríficas en cada categoría. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la Sala José Revueltas, también se anunció el premio del público, que en esta ocasión fue para Yo sentí su amor, dirigido por Víctor Estrada, que junto con los trabajos que recibieron un mayor número de votos durante el Festival José Rovirosa de Cine Documental en línea, permanecerán en la plataforma de Cultura UNAM en directo durante todo un año. Se trata de los trabajos titulados Sin miedo a existir, Alas ocultas, Trasciende tus colores y Sobre el amor y el tiempo. Se trata pues de una oportunidad para disfrutar del cine en tu casa.
Y hoy Dani Quino nos habla sobre una de las voces más emblemáticas y queridas de los videojuegos. Veamos el siguiente No Memes con un poco de nostalgia. It's me, Dani. Si esta voz te recuerda a los videojuegos de Mario es porque seguramente creciste con los títulos en los que el gran Charles Martinet interpretó a la voz del personaje principal de Nintendo. Después de ser la voz de Mario durante 31 años, recientemente se dio a conocer que este ciclo ha llegado a su fin, pero el legado de Martinet es tan grande que nos pareció más que justo contarte un poco de su impresionante trayectoria. El primer título en el que Charles Martinet prestó su voz para Mario fue el maravilloso Super Mario 64, considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, ¿eh? Pero esa no fue su primera colaboración con Nintendo, ya que todo comenzó cuando audicionó para ser la voz del fontanero más famoso del mundo para una aplicación interactiva. Y es que durante el CES de 1992, Nintendo presentó algo llamado Mario in Real Time, aplicación que mostraba la cabeza animada de Mario en 3D en las pantallas del evento. Y gracias a varias cámaras y sensores de movimiento, permitía a los asistentes preguntar cosas al personaje, mientras que Martinet hacía la voz para responderlas. Y Shigeru Miyamoto, estuvo encantado, le encantó la presentación de Martinet, por lo que un año después lo invitó a colaborar en el ya mencionado Super Mario 64. Fue ahí cuando la carrera del actor de voz se catapultó, dejando además frases como "Mamma mía" y la misma "It's a me", que por cierto, él las inventó, porque no estaban en el guión como parte importante de la personalidad del personaje. Después del tremendo éxito de Super Mario 64, Martinet empezó a doblar la voz de Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi y muchos otros personajes de Nintendo. Pero su talento lo llevó a colaborar en proyectos fuera de la gran N como Star Wars X-Wing Alliance, Skies of Arcadia, Shinobi, Jet Set Radio Future, The Lord of the Rings Return of the King, Virtua Quest y The Elder Scrolls V Skyrim. El último título en el que Charles interpretó a Mario fue Mario Strikers Battle League, lanzado para el Switch en 2022. Y aunque ya no lo escucharemos en videojuegos, seguirá siendo parte de Nintendo como embajador de Mario. Y como él mismo explicó, viajará por el mundo repartiendo la alegría de los personajes que interpretó por tantos años. Gracias por tanto, Charles Martinet. Para muchos serás por siempre la voz de Mario. Exactamente, hay cosas que no cambian, pero lo que sí cambia pues es el proceso electoral que se aproxima para el próximo año y que podría ocasionar efectos importantes y delicados en las instituciones y en la democracia. Sobre esto reflexiona enseguida Jacobo Dayana. ¿Qué tal? Se da la renuncia del ministro Saldívar, incluso antes de ser aceptada por el Senado, es decir, que concluya y que se acepte formalmente la renuncia, el ministro Saldívar ya está haciendo trabajo proselitista. Como ministro de la Corte aún en funciones, asume que su renuncia va a ser aceptada y ya se encuentra haciendo campaña a favor del partido gobernante. Más allá de a favor de quién o no, lo que tenemos es una ruptura de los contrapesos y de las fronteras morales del quehacer político. Tenemos que reflexionar seriamente cómo se puede sostener una democracia cuando los contrapesos políticos, legales e incluso éticos están rotos. Una democracia sin freno no es democracia. Una democracia con absoluto desprecio por la ley e impunidad absoluta no es democracia. La democracia no es solamente las elecciones. Tenemos rotos los contrapesos y los límites, repito, morales, políticos y legales. Tenemos seriamente que reflexionar porque el futuro de una democracia en estas condiciones, donde además el territorio se encuentra sin el control absoluto del Estado, donde se comparte el control con grupos del crimen organizado, generan una democracia de muy bajo nivel. ¿Qué democracia defendemos o de qué democracia hablamos cuando pretendemos defender a instituciones como el INE en condiciones de país como las que tenemos? Urge reflexionar o la democracia se va entre las manos. Las democracias no aguantan todo, las democracias débiles
aguantan menos. Gracias. Reflexionar, pero también actuar a favor de la democracia es algo que nos toca a todos en todos los niveles. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y agradeciéndole a todos ustedes que nos hayan acompañado. Los esperamos aquí el día de mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.